Avanzamos, 8 de la mañana con 5 minutos, porque este tema también ha estado bien central en la agenda. Hablamos de la crisis carcelaria, porque mientras la Fiscalía avanza en la investigación por el decapitamiento de un reo en el penal de Concepción, ahora se indaga también el brutal apuñalamiento a un recluso en la cárcel de Puerto Montt. 200 puñaladas es la información que se ha entregado en las últimas horas. En el gobierno insisten en que se han tomado medidas y que Gendarmería tiene el control total de los recintos. Daniela Forero Ortiz tiene la historia. Inédito, macabro y brutal. Esas son las palabras que más se repiten en fuentes penitenciarias tras lo ocurrido en la cárcel de Concepción, específicamente en el módulo 42, en la celda 21, donde el lunes a primera hora fue encontrado un reo decapitado. Se trataba de Vincent González, de 27 años, quien cumplía condena en ese penal, y junto a su cuerpo había una Biblia escritos con símbolos satánicos y sangre en la pared con el escrito 666. En el ámbito penal, la Fiscalía está a la espera de distintos informes, como de la Brigada de Homicidios, de la PDI, Servicio Médico Legal y Gendarmería, para solicitar al tribunal formalizar al único sospechoso del crimen, quien compartía celda con la víctima y que, según describen, estaba como endemoniado. Por ahora se descartó que lo ocurrido tenga relación con el crimen organizado y se apunta a enajenación mental. Por lo mismo, María Cristina Melgarejo, coordinadora de la Defensoría Penal Penitenciaria del Biobío, comunicó que se entrevistaron con el hombre que está cumpliendo condena por homicidio. Lo anterior con el objetivo de conocer cómo se encuentra el presunto victimario en cuanto a su salud mental. De hecho, lo que dijo Melgarejo es que pudieron percatarse de inmediato que existe lo que indicaba Gendarmería y que pidieron atención de salud mental adecuado para su representado. Primero, la atención de salud mental correspondiente, psicólogo y psiquiatra, ¿cierto?, para que nuestro representado pueda recibir un tratamiento médico adecuado a su estado de salud mental. Esto en el hospital penal, preferentemente, ¿cierto?, y de forma inmediata o urgente, y nosotros también vamos a solicitar nuestras propias pericias psiquiátricas con el objeto de que se pueda, por ejemplo, si es que así se puede acreditar, modificar la condena que él está recibiendo y poder ser, por ejemplo, trasladado a un establecimiento psiquiátrico. Y continúan las críticas al gobierno, quienes, recordemos, mencionaron que Gendarmería tenía control en las cárceles. Ayer el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, reiteró lo mencionado y también confirmó que se abrió un sumario administrativo y que se tomaron distintas medidas, entre ellas de que reforzaron el turno nocturno de Gendarmería en este penal. Cuando nosotros nos referimos a que el Estado tiene el control de las cárceles, es que el Estado es el que administra el establecimiento penitenciario. En nuestro país no ocurre lo que ocurre en otros países de la región, donde quienes administran el establecimiento penitenciario son los propios internos, y el Estado después tiene que ir a retomar el control de esa cárcel, y eso lo hemos visto muy recientemente en varios países de la región. Eso en nuestro país no ocurre. Hay otro caso que alarma a Gendarmería y se trata de uno que fue dado a conocer en las últimas horas, pero que ocurrió la semana pasada, específicamente en la cárcel de Puerto Montt, donde fue encontrado un condenado muerto con más de 200 puñaladas aparentemente propinadas por otro privado de libertad. Se abrió una investigación penal a cargo de la fiscal jefa de Puerto Montt, Miriam Pérez, quien explicó en quién van las diligencias. Existen antecedentes que también tienen que ser verificados por la Fiscalía durante la investigación, relacionados también con posibles antecedentes psiquiátricos del imputado, que es una información que apareció en las fichas que maneja Gendarmería respecto de esta persona. Y hablando de otros temas carcelarios, hoy se va a realizar una audiencia a cargo de la Fiscalía Centro Norte en contra de 34 privados de libertad del recinto penitenciario especial de alta seguridad por infringir la Ley de Seguridad del Estado y maltrato de obra a gendarmes. Daniela Forero Ortiz, ADN. Ahí hay varias cosas que apuntar a propósito de lo que nos contaba Daniela y de este debate. Mauricio, lo primero, que el ministro de Justicia insiste en esta tesis, en su posición de que Gendarmería tiene efectivamente el control de las cárceles en Chile, una posición que es compartida también por otros expertos, pero en su segunda parte, o en la segunda parte de su argumento, el ministro hace la comparación con otros países de la región. Y ayer era un punto que tocábamos con Pablo Ceballos, este experto en crimen organizado, y él decía
Chile está en el medio, no está en un descontrol de las cárceles, pero tampoco está en un control total, y compararse con países de la región no es muy producente para el debate, no es muy producente para avanzar, porque efectivamente hay otros países de la región que tienen situaciones carcelarias como Ecuador que son absolutamente y completamente dramáticas y descontroladas. Y el otro elemento que aparece a propósito de estos dos casos, del Biobío y el de Puerto Montt, que se conoce ayer y que ocurrieron con una semana de diferencia, que escuchábamos ahí la defensora ponerlo sobre la mesa, es el tema de la salud mental. Ayer habían varios expertos que planteaban también, este es un tema a nivel país, pero que decían que en las cárceles se hace bastante necesario. ¿Se puede hablar de planes efectivos de atención mental al interior de los penales? Por ejemplo, ¿hay que hablar de planes efectivos de salud mental al interior de los penales? Un elemento también que se suma a la discusión, digamos. Como se planteaba por una ex autoridad de Gendarmería en estos días, bueno, si había enajenación mental en este caso o en cualquier otro, ¿qué hace ese interno junto con otros? Y no está en un sistema de reclusión diferenciado, claro, para personas con problemas de discapacidad o alteración mental. Exactamente. Bueno, lo de Puerto Montt y lo del Biobío son aparentemente dos personas que están en esa condición, ¿no? O sea, en el caso de Puerto Montt se habla de alguien que padece esquizofrenia, entonces es un elemento que efectivamente no puede salir del debate. Y vamos a quedar pendientes a lo que nos decía Daniela de esa formalización durante esta jornada a reos de la cárcel de alta seguridad que atacaron a gendarmes.